de ayer, así rápidamente. Sentimos un daño, ¿cierto?, en nuestro dedo, causado pues por una garrita de un gato que entró, rompió las células, se liberaron sustancias que activaron los nociceptores de las terminaciones nerviosas libres, se desencadena entonces la entrada de sodio, lo que origina una despolarización en ese nervio. Ese nervio, pues dependiendo de la fibra nerviosa que tenga, puede ser tipo A delta, que conducen el dolor muy rápidamente, o pueden también ser fibras C, que son sin mielina y por lo tanto conducen el dolor un poco más lento. Igual, pues ambas conducen el dolor. Entonces esa despolarización llega hasta la médula espinal, donde esa neurona va entonces a liberar su neurotransmisor excitatorio, y ese neurotransmisor va a encontrar en la segunda neurona pues los receptores para continuar la despolarización y que la señal dolorosa ascienda por la médula espinal hasta el tálamo, y en el tálamo se liberan nuevamente neurotransmisores excitatorios que van a activar la última neurona, la cual va a llevar finalmente el impulso hasta la corteza parietal, donde nosotros entonces vamos a percibir dónde nos duele, cómo nos duele y cuánto nos duele. Y a partir de eso, pues se desencadena entonces una respuesta motora que dependiendo del tipo de dolor, pues puede ser una respuesta de retirada de la extremidad o del área pues que está sufriendo la lesión, del sitio de donde se está lesionando, o la respuesta también puede ser entonces de protección del área. Miren, por ejemplo, cuando uno ya se quema y ya ha pasado el primer dolor, entonces uno como que protege esa área, no deja que nada la toque, la cubre, ¿cierto? Entonces esas son las respuestas motoras que se pueden originar ante la señal dolorosa. Muy bien. Y también vimos entonces que dentro de este sistema nociceptivo, que así se llama, el sistema nociceptivo es aquel sistema pues que recibe el dolor y lo transmite. Dentro de ese sistema nociceptivo tenemos un sistema modulador que está constituido por las interneuronas, las cuales son capaces de liberar endorfinas, dinorfinas, encefalinas, y que en caso tal de que se liberen esas sustancias, pues van a actuar sobre los receptores opioides, que son mu, delta, kappa, que tenemos tanto en la neurona presináptica como en la neurona posináptica. Si se activan esos receptores gracias a las endorfinas, vamos entonces a tener diferentes respuestas en esas neuronas. En la neurona presináptica, la activación del receptor opioide va a producir cierre de los canales de calcio, lo que va a impedir la liberación de neurotransmisor. Y si es en la neurona posináptica, la activación del receptor mu va a producir la apertura de los canales de potasio, haciendo que salga potasio, salen cargas positivas y entonces se hiperpolariza la neurona. Ambos efectos van a contribuir entonces a la señal analgésica que las endorfinas o cualquier medicamento que simule la acción de las endorfinas va a producir en la persona. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con la explicación de cómo es la transmisión de la señal dolorosa, pero a nivel periférico. Entonces, vamos a mirar de aquí para abajo, ¿cierto? Voy a poner aquí periférico, porque miren que aquí dice sistema nervioso central, ¿cierto? Esa ya la vimos, entonces vamos a ver qué pasa a nivel periférico y cómo a nivel periférico, pues también entonces va a haber una señal de dolor que también podemos impedir con medicamentos. Entonces volvamos a nuestras células rotas, ¿cierto? Habíamos dicho, entonces voy a pintarles acá una célula. Vamos a pintarla de este color. Vamos a sacar una celulita que se rompió acá del dedo y la vamos a pintar acá, ¿cierto? Entonces la voy a romper. Voy a hacer que la bicapa lipídica esté pues obviamente penetrada, ¿cierto? Porque se rompió. Entonces eso quiere decir que los fosfolípidos que constituían este segmento quedaron sueltos, ¿cierto? Quedaron libres debido a la ruptura, ¿sí? Muy bien, entonces dentro de esta célula, nosotros cuando se rompe tenemos una enzima, ¿sí? Una enzima que normalmente está dormida, pero que ante una trauma, ante una lesión, esos traumas, esas lesiones pueden ser desencadenados por varias cosas, no necesariamente por rompimiento celular, también pueden ser, por ejemplo, por sustancias que liberan las bacterias. Las bacterias también pueden producir que se active esa enzima intracelular. Entonces hay diferentes cosas pues, que pueden permitir la activación
de esta enzima, pero en este caso pues vamos a hablar del trauma, entonces vamos a hacer que la enzima se active, ¿sí? Esta es la enzima. Esta enzima se llama la fosfolipasa A2. Repito, la fosfolipasa A2 es una enzima intracelular que normalmente está inactiva, pero que ante una lesión en la célula se va a activar esa enzima. Como su nombre lo dice, la fosfolipasa A2 come fosfolípidos o metaboliza fosfolípidos, ¿sí? Entonces, cuando se activa la fosfolipasa A2 y empieza a metabolizar esos fosfolípidos, va a convertir a esos fosfolípidos en una sustancia llamada ácido araquidónico. Entonces, eso es el trabajo de la fosfolipasa, ¿cierto? Convertir los fosfolípidos de la membrana celular que se han lesionado en una sustancia llamada ácido araquidónico. El ácido araquidónico entonces se considera un precursor de la inflamación que vamos a vivir en el área que sufrió la lesión. Resulta que el ácido araquidónico puede tener dos vías o dos caminitos que coger. Es decir, si esto es una sustancia, esta sustancia puede, vamos a poner acá, por una enzima que también está dentro de las células, que se llama la lipoxigenasa, lipoxigenasa, y este es el nombre cortico para esa enzima, ¿cierto? Recuerda que todo lo que les estoy hablando está sucediendo dentro de la célula, ¿cierto? Lo que pasa es que no la puedo pintar porque me queda pues muy pequeño el espacio. Pero entonces repito, la fosfolipasa A2 se activa por la lesión celular, empieza a producir dentro de la célula ácido araquidónico y ese ácido araquidónico puede ser convertido, entonces voy a pintar acá como la lipoxigenasa lo puede convertir, ¿cierto? En leucotrienos, lo puede convertir en leucotrienos o ese ácido araquidónico se puede ir, ay muchachos, que llegaran a tiempo para no tener que andar suspendiendo la explicación. Bien. O puede convertir al ácido araquidónico en otras sustancias llamadas prostaglandinas. Entonces voy a pintar aquí la otra enzima, ¿cierto? Que se encarga de convertir entonces al ácido araquidónico en prostaglandinas. Esta enzima se llama entonces la ciclooxigenasa. Listo. Ahí tenemos entonces las dos enzimas responsables de convertir al ácido araquidónico en sustancias de la inflamación. Voy a pintar a la ciclooxigenasa más oscurita porque vamos a hablar en detalle de ella. Muy bien. Entonces, para los que acaban de llegar, repito, la fosfolipasa 2 es una enzima intracelular que ante el daño celular producido por la lesión va a convertir a los fosfolípidos de la membrana en una sustancia llamada ácido araquidónico. El ácido araquidónico entonces dentro de la célula a su vez puede convertirse en leucotrienos o en prostaglandinas. Si se convierte en leucotrienos es porque otra enzima intracelular llamada la lipoxigenasa hace su efecto sobre este ácido araquidónico para convertirlo en leucotrienos. Si se convierte en prostaglandinas, la enzima que hace esa conversión se llama la ciclooxigenasa. ¿Qué hacen entonces los leucotrienos en el cuerpo, ¿cierto? ¿Qué función tienen los leucotrienos? Bueno, los leucotrienos, por cierto, los leucotrienos son el leucotrieno TC4, también tenemos el leucotrieno LTD4 y al leucotrieno TE4. ¿Sí? Todos estos
son los nombres pues, para los diferentes leucotrienos que tenemos en el organismo. Y los leucotrienos producen broncoconstricción si están en vías aéreas. Broncoconstricción. O sea que si mi mucosa bronquial sufre algún tipo de lesión, como puede ser, por ejemplo, la lesión desencadenada por el polen, cuando tenemos una persona, por ejemplo, alérgica, entonces en su vía aérea ese polen va a producir que se sintetice ácido araquidónico, se producen entonces leucotrienos y por eso la persona puede desencadenar broncoconstricción ante ese estímulo. También los leucotrienos aumentan la permeabilidad vascular. ¿Qué quiere decir aumentar la permeabilidad vascular? A ver, ¿quién me explica? ¿Mm? ¿Nadie? A ver, ¿qué quiere decir permeabilidad y qué quiere decir vascular? Profe, eso se refiere pues como al flujo sanguíneo, que haya un buen flujo sanguíneo. No. ¿Qué entiendes por la palabra permeabilidad? Que entra, que, o sea, que entra fácilmente. Muy bueno, ¿que entra o que sale más bien? Bueno, que Listo, sale, sí, se listo, permea. listo, se permea, exacto, se permea quiere decir que fluye, ¿cierto? Entonces, el vaso sanguíneo, chicos, recuerden que el vaso sanguíneo en su interior lleva agua y que esa agua normalmente no debería salirse del vaso sanguíneo, pero que ante determinadas circunstancias esa agua podría escaparse. Eso quiere decir que se incrementa la permeabilidad del vaso sanguíneo, del agua del vaso sanguíneo, ¿cierto? Eso es aumentar la permeabilidad. Y ese aumento de la permeabilidad casi siempre es consecuencia de la vasodilatación excesiva, ¿sí? Que lo habíamos explicado ya. Entonces, cuando se producen leucotrienos a nivel de alguna parte de mi cuerpo, pues en este momento estamos hablando del tracto respiratorio, los leucotrienos tienen la capacidad de producir vasodilatación, lo que aumenta la permeabilidad vascular y eso lleva entonces a edema de ese tejido, ¿cierto? Y también los leucotrienos tienen una función importante y es atraer neutrófilos al sitio de la lesión. Los neutrófilos van a tener como objetivo pues atacar de pronto lo que está causando daño al tejido, ¿cierto? Defendernos de lo que está causando daño. Entonces ese es el objetivo de los leucotrienos. Entonces miren chicos que un paciente con asma va a tener una producción importante de leucotrienos en sus vías aéreas y pues por lo tanto vamos a tener medicamentos que aunque no hacen parte de ese tema de una vez se los voy a mencionar, vamos a tener medicamentos que bloquean los receptores de leucotrienos. Si yo doy estos medicamentos que bloquean los receptores de leucotrienos, quiere decir que el leucotrieno, aunque se produzca, no va a poder hacer la broncoconstricción y aumentar la permeabilidad vascular, va a disminuir la inflamación de la vía aérea y la persona, pues entonces con asma, va a mejorar en su sintomatología. Dentro de esos medicamentos que actúan allí bloqueando a estos leucotrienos, tenemos uno muy utilizado en pacientes asmáticos y con rinitis alérgica que se llama el Montelukast. Listo, el Montelukast. También está el Zafirlukast. Sí, todos terminan en cast. Pongámoslo por acá, Zafirlukast. Entonces, ahí tenemos pues unos medicamentos importantes en cuanto a la farmacología del sistema respiratorio y que pues de una vez se los explico en cuanto a mecanismo de acción, pues para que si alguna vez los oyen, pues sepan a qué se refiere. Muy bien, entonces olvidemos por ahora la lipoxigenasa que ya les expliqué que produce leucotrienos, que son sustancias inflamatorias, y vámonos entonces para la otra sustancia
que se va a producir dentro de la célula, que se llaman prostaglandinas, y que esas prostaglandinas pues son entonces un metabolito del ácido araquidónico, y ese metabolito surge porque la ciclooxigenasa convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas. Devolvámonos un momentico a clase de ayer y recordemos que el día de ayer yo les había dicho que dentro de las sustancias que la célula rota produce, había unas sustancias que se llamaban prostaglandinas, y que esas prostaglandinas tenían la capacidad de activar los nociceptores y producir dolor. Entonces, miren acá cómo es que la célula rota produce prostaglandinas, ¿cierto? Ahí estamos conectando un tema con el otro. Entonces, la célula rota activa la fosfolipasa A2, que convierte entonces a los fosfolípidos en ácido araquidónico, y ese ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas dentro de la célula, y esas prostaglandinas entonces tienen varias funciones además de la señalización del dolor, ¿sí? Entonces voy a borrar aquí para que no me estorbe esto, que ya lo habíamos visto. Bien, entonces, las prostaglandinas, chicos, pues tienen diversas funciones. Voy a poner por aquí diferentes caminitos para poderles explicar cuáles son las diversas funciones de las prostaglandinas. ¿Listo? Dentro de las prostaglandinas que se sintetizan, hay unas prostaglandinas que las vamos a llamar prostaglandinas inducibles. Las prostaglandinas inducibles son las que les estoy hablando en este momento, son las que se producen dentro de la célula ante un daño, ¿sí? Entonces, siempre que haya un daño celular, va a producirse dentro de las células prostaglandinas inducibles. Estas prostaglandinas inducibles son las que están relacionadas con la inflamación de los tejidos. Entre esas prostaglandinas inducibles, pues la principal se llama, pongámosle aquí el nombre, prostaglandina H2, ¿sí? Pues como son sustancias químicas, pues tienen nombres corticos, entonces esta sería como una de las principales prostaglandinas inducibles. Muy bien, ¿qué es lo que hacen las prostaglandinas? Miren, chicos, las prostaglandinas inducibles, como la prostaglandina H2, va a hacer que el área que sufrió el daño produzca vasodilatación. Y si hay vasodilatación, ustedes ya saben que se aumenta la permeabilidad vascular, y al aumentarse la permeabilidad vascular, el agua del vaso sanguíneo sale al espacio intersticial produciendo edema, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos nosotros un tejido que se ha lesionado? Vemos que se pone hinchadito, ¿cierto? Que se pone inflamado. Dentro de esa inflamación, pues tiene edema. La vasodilatación también lleva entonces a que el flujo sanguíneo hacia esa área que está lesionada se incremente. Y al haber más flujo sanguíneo, pues el tejido se ve enrojecido. A eso le llamamos rubor, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando hemos tenido un área que ha sufrido un corte, por ejemplo, vemos cómo se inflama, pues cómo se dematiza, y fuera de eso se pone roja. Es por esa misma vasodilatación. Y la vasodilatación también lleva a que, al aumentar el flujo sanguíneo en ese sitio, pues haya más sangre. Al haber más sangre, la sangre tiene pues temperatura, entonces hay calor, ¿cierto? Aumenta la temperatura corporal en ese punto específico. Por eso es que nosotros sabemos que un signo de infección es la inflamación, y vamos a decir que un área está infectada, ¿sí? Que no está reparándose adecuadamente cuando hay demasiado edema, cuando está demasiado enrojecido y cuando está demasiado caliente. Esto debería suceder fisiológicamente para ayudar al proceso de curación del área lesionada. Pero pues cuando hay una infección, pues esto obviamente se incrementa de manera excesiva, y por eso es uno de los indicadores de infección, porque sé que entonces las células están tratando ahí de defenderse, pero no lo están logrando efectivamente. ¿Les queda claro entonces qué hacen las prostaglandinas de la
inflamación o las inducibles. Sí, profe. Ah, bueno, dentro de las cosas que hacen las prostaglandinas es atraer los neutrófilos, o sea que las prostaglandinas llaman a los neutrófilos que están en la sangre, les dicen, vengan acá rápido, que aquí hay un daño, ¿cierto? Para que los neutrófilos lleguen a defendernos. Recuerden que los neutrófilos hacen parte del sistema inmune, son granulocitos, son células tipo granulocitos o son leucocitos tipo granulocitos que llegan a los tejidos, pues para hacer fagocitosis, para liberar sustancias que destruyan a las bacterias. Entonces, los neutrófilos tienen función de defensa. Y las prostaglandinas inducibles también atraen los fibroblastos a el área lesionada. Los fibroblastos tienen como objetivo empezar a reparar el daño, ¿sí? Empezar a producir nuevamente cicatrización y de esa manera pues que el área quede reparada. Entonces miren que digamos que las prostaglandinas inducibles hasta cierto punto fisiológicamente son necesarias para que se repare el tejido lesionado. Muy bien, resulta que también hay unas prostaglandinas que se llaman prostaglandinas constitutivas. ¿Qué entienden ustedes por la palabra constitutivo? Profe, de pronto puede ser que ayudan a reemplazar o que tienen algún componente de pronto como especial, por decirlo así, no sé. Como un componente que no te entendí la última partecita. De pronto como algo que ayuda como a reemplazar algo. Bueno, no es que tanto reemplace. Si yo digo que algo es constitutivo, que algo mm, es necesario, ¿sí? Cuando por ejemplo, la constitución de cualquier país es porque son normas que son fundamentales, que son necesarias para el buen funcionamiento de las cosas. En ese caso de un país, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de que hay prostaglandinas constitutivas, es porque son prostaglandinas que son indispensables. Básicas, por decirlo así, profe. Eso, correcto. Necesarias. Son necesarias, son indispensables para el funcionamiento normal del cuerpo, ¿sí? Entonces, miren cómo dentro de las prostaglandinas hay unas que se producen ante el daño, pero hay otras que se producen continuamente en mi cuerpo, aunque no haya daño, porque son fundamentales para el buen funcionamiento de mi cuerpo. Entonces vamos a hablar de esas prostaglandinas porque es muy importante que las conozcan. Las voy a pintar en azulito para que queden distintas a las demás. Entonces, dentro de esas prostaglandinas constitutivas tenemos voy a pintarlas así porque son varias, ¿sí? Entonces voy a pintar 3 caminitos. Entonces tengo unas que son la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 está en la mucosa gástrica, o se produce, mejor dicho, en la mucosa gástrica. Y en la mucosa gástrica, la prostaglandina E2 se encarga, uno, de producir vasodilatación a la mucosa gástrica para que reciba buen flujo sanguíneo. De esa manera, la mucosa pues está funcionando bien porque recibe buen oxígeno, buena glucosa para producir, pues para hacer sus funciones. Segundo, la prostaglandina E2 en el estómago se encarga de producir el moco que protege a la mucosa del ácido clorhídrico y de las enzimas digestivas. ¿Listo? Entonces voy a poner, produce moco, también produce el bicarbonato que es necesario para contrarrestar la acción del ácido clorhídrico y que no se lesionen las células, ¿cierto? O sea que esta prostaglandina E2 del estómago es indispensable para el buen funcionamiento del estómago y se debe producir allá continuamente, ¿cierto? ¿Qué otra prostaglandina constitutiva tenemos? Tenemos una que es del riñón. Dentro de esa que es renal tenemos la prostaglandina I2. También tenemos a la prostaglandina E2. O sea que no solamente pues es la I. Lo que pasa es como para que no se me confundan, pues les puse esa otra. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacen estas prostaglandinas a nivel del riñón?
pues van a permitir la vasodilatación de la arteriola aferente, que es la que llega al riñón. De esa manera, el riñón mantiene buena perfusión, buena irrigación. Entonces, vasodilata la arteriola. Es que no me va a caber, chicos, porque se me acabó. Entonces, escriban ustedes, vasodilata la arteriola aferente, que es la que llega al riñón, y de esa manera hay buena perfusión renal. ¿Sí? Y ustedes saben que el riñón necesita estar bien perfundido, sobre todo la arteriola eferente, porque esa es la que va a garantizar la filtración, la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Entonces, digamos que la prostaglandina I2 en el riñón es la encargada de que el riñón se mantenga funcionando bien, filtrando bien, ¿sí? Haciendo su función adecuadamente. Bueno, dentro de las prostaglandinas que tenemos constitutivas, también tenemos otra que es de las plaquetas, y la de las plaquetas se llama el tromboxano A2 en plaquetas. Y este tromboxano A2, que es específico de las plaquetas, cuando se sintetiza en las plaquetas ese tromboxano, se va a encargar de que las plaquetas hagan agregación plaquetaria, es decir, que una plaqueta se pegue con otra. Y ustedes saben que eso es necesario en el momento de que hay un daño a un vaso sanguíneo, de que las plaquetas se agreguen, porque de esa manera se va a producir el trombo plaquetario que va a iniciar el taponamiento de esa lesión, ¿sí? O sea que esa función de agregarse las plaquetas es importante para la hemostasia. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, esas son las prostaglandinas constitutivas que normalmente se deben producir y deben saber en qué áreas corporales se sintetizan esas prostaglandinas constitutivas. Muy bien, entonces resulta, chicos, que cuando una persona sufría, bueno, antes de hablarles de eso, vámonos para acá, para esta última flechita de las prostaglandinas. Resulta que las prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central, específicamente a nivel del hipotálamo, también pueden producirse allí. Específicamente en el hipotálamo, una de las prostaglandinas pues que se produce allí es la E2. Miren que esta E2, ¿cierto? Está tanto en la mucosa gástrica como en el riñón, como puede sintetizarse en el hipotálamo. Y resulta que cuando en el sistema nervioso central se sintetiza esta prostaglandina, esta es la encargada de que nos dé la fiebre. ¿Listo? Entonces, es muy importante porque, pues, de esa manera, por ejemplo, cuando ustedes tienen una infección, o cualquier persona pues tiene una infección, la fiebre es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque cuando hay una infección, generalmente son bacterias, también pueden ser virus, que se están multiplicando de manera exagerada en mi organismo. Entonces, eso hace que en el hipotálamo se sintetice esta prostaglandina. El hipotálamo, entonces, que es el centro regulador de la temperatura corporal, cambia el switch de la temperatura y lo eleva para que haya más temperatura en el organismo, para que nos dé fiebre, y la fiebre tiene como objetivo impedir la multiplicación de las bacterias, porque las bacterias ante determinadas temperaturas altas ya pierden la capacidad de multiplicarse. Entonces la fiebre está impidiendo que las bacterias sigan su multiplicación y nos sigan infectando, ¿sí? Entonces, ese es como el sentido de esta prostaglandina a nivel del sistema nervioso central. Muy bien. Pero resulta que entonces nosotros supimos de estas enzimas de la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa y sabíamos que la ciclooxigenasa pues era una de las responsables de estas prostaglandinas inducibles que producían la inflamación. Aquí se me olvidó ponerles que no solamente pues producen la vasodilatación, sino que también señalizan el dolor, ¿cierto? Ya habíamos explicado que activaban los nociceptores, esas prostaglandinas inducibles. Entonces se pensó, bueno, entonces hagamos unos medicamentos que bloqueen a esta enzima, a la ciclooxigenasa. Sí, entonces vamos a poner acá el bloqueo.
Y si yo bloqueo esta enzima, pues el ácido araquidónico ya no se convierte en prostaglandinas y por lo tanto ya no va a haber estas prostaglandinas inducibles y ya no va a haber inflamación, ya no va a haber dolor, ni edema, ni enrojecimiento, ni calor y la persona va a sentir alivio de esas molestias. Entonces ahí aparecieron unos medicamentos que los llamamos los AINES. AINES, ¿qué quiere decir? Eso es una sigla. AINES quiere decir analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces miren que con estos medicamentos, claro, si yo bloqueo la ciclooxigenasa, entonces no hay prostaglandinas inducibles, esas prostaglandinas ya no van a producir dolor y por lo tanto va a haber analgesia. Tampoco va a haber edema, ni enrojecimiento, ni calor, que son los signos de inflamación, entonces por eso se llaman antiinflamatorios. ¿Listo? Y nosotros felices dando los AINES, porque entonces el paciente que había sufrido cualquier lesión, por ejemplo, un golpe jugando fútbol, y entonces la rodilla que le pegaron una patada allí, se le había inflamado, se le había puesto roja, el paciente no podía caminar, tenía dolor por ese golpe. Entonces sabíamos que ese golpe era mediado, pues ese dolor y esa molestia era mediado por esas prostaglandinas, entonces al paciente se le mandaban AINES y mejoraba esta sintomatología. Pero empezaron a aparecer reacciones adversas, que ustedes saben que todos los medicamentos tienen. Y las reacciones adversas entonces era que el paciente que tomaba AINES podía empezar a sufrir de gastritis, podía empezar a sufrir de problemas renales, podía empezar a tener insuficiencia renal y en algunos casos podía sangrar con más facilidad. Entonces eso llevó a cuestionarnos qué pasaba cuando yo bloqueaba la ciclooxigenasa, porque lograba esto ventajoso, pero también aparecían unas reacciones adversas malucas que en algunos pacientes podían ser graves, como el daño renal o la hemorragia. Entonces se pusieron a investigar muy en detalle a la ciclooxigenasa, mirar pues qué era lo que pasaba y se dieron cuenta que es que nosotros realmente tenemos dos ciclooxigenasas, ¿sí? Dos. No era solo una, que era lo que pensábamos inicialmente, sino que eran dos. Teníamos una ciclooxigenasa tipo 1, o sea que eran como dos mellicitas, digámoslo así, dos hermanitas mellizas. Una se llamaba la ciclooxigenasa 1, voy a ponerla por aquí en rojo. COX-1. Y había otra que se llamaba la COX-2, que era la que trabajaba acá. COX-2. Entonces, nos dimos cuenta que con los AINES, con muchos de los AINES, bloqueábamos a ambas, tanto a la COX-1 como a la COX-2. Y pues por eso, entonces al bloquear la COX-1, que era una hermanita que no conocíamos, ¿sí? Que nos vimos a dar la vinimos a encontrar debido a la búsqueda de esas reacciones adversas y explicarlas, saber por qué aparecían, nos dimos cuenta que la COX-1 era una ciclooxigenasa constitutiva que era necesaria para las células, para que las células, entonces la mucosa gástrica, produjeran el moco y el bicarbonato, que era necesaria para lo del riñón, que se estuviera vasodilatado y bien perfundido, y en las plaquetas para que éstas pudieran agregarse. Y que cuando yo daba un AINES sin querer, estábamos también bloqueando esta. Y si yo bloqueaba esta con los AINES, pues naturalmente entonces estos órganos dejaban de producir, ya no producían sus prostaglandinas y por eso el paciente entonces ya no producía moco gástrico y entonces empezaba a quejarse de gastritis. En sus riñones dejaba de producirse estas prostaglandinas vasodilatadoras, entonces en algunos pacientes se manifestaba eso como daño renal y en otros pacientes dejaba de producirse las plaquetas y entonces aparecían hemorragias. Y pues a raíz de eso dijeron, bueno, entonces a esta ciclooxigenasa la tenemos que dejar tranquila, ¿cierto? No podemos bloquearla, porque si la bloqueamos estamos haciendo mucho daño en algunos pacientes. Y entonces químicamente empezaron a buscar cómo bloquear solamente a la ciclooxigenasa 2. Listo, porque pues claro, esta es la que necesitábamos bloquear. Entonces aparecieron unos AINES COX-2 selectivos. Listo.
Y entonces con esos AINES solamente bloqueábamos a las prostaglandinas de la inflamación, a las inducibles, pero estas constitutivas quedaban tranquilas y entonces había menos gastritis, ya no había tantos daños renales ni los problemas de las plaquetas. Y nosotros felices, ¿cierto? Los del área de la salud felices. Uy, al fin, no, pues la panacea para el control del dolor de los pacientes y la inflamación con los COX-2. Pero chicos, imagínense que, ya les voy a decir cuáles son los medicamentos, pero les estoy contando toda la historia de cómo fue que llegamos a encontrar a estas ciclooxigenasas. Imagínense que entonces empezaron a mandar los médicos felices y dichosos los COX-2 selectivos, los bloqueadores COX-2 selectivos a todos los pacientes y entonces decían, no, pues ya, ¿cierto? Usted puede tomar eso por más de una semana para controlar su inflamación y no le va a producir ninguna molestia. Y empezaron a aparecer en urgencias pacientes bastante jóvenes con infartos agudos al miocardio, con isquemias cerebrales y se comenzaron a preguntar qué pasaba, por qué estas personas jóvenes estaban llegando a urgencias con esos problemas tan significativos que podían pues afectar su vida y se dieron cuenta que todos esos pacientes estaban recibiendo inhibidores de la COX-2 selectivos. Y entonces otra vez vuelve y juegue, qué es lo que está pasando allí. Porque cuando damos esos medicamentos a esos pacientes les empieza a aparecer esas lesiones en sus organismos, específicamente tipo isquemias cardíacas o cerebrales. Y entonces encontramos que es que esta COX, que se supone, esta ciclooxigenasa 2, que se supone que es inducible, también tiene una función, pongámosla delgadita, una función protectora, ¿cierto? O sea que también se producen prostaglandinas protectoras por esta ciclooxigenasa y hay una muy importante a nivel del endotelio que se llama la prostaciclina. Entonces, esa se llama prostaglandina GI2, que el nombre pues que le tenemos es prostaciclina, prostaciclina. Y la prostaciclina es endotelial, o sea que las células del endotelio son las que producen prostaciclina gracias a la ciclooxigenasa 2. ¿Y qué función entonces tiene la prostaciclina? La prostaciclina vasodilata y tiene una función en las plaquetas y es impedir la agregación plaquetaria. Entonces, miren chicos, qué situación entonces encontramos allí. ¿Me están entendiendo toda la historia? Sí, profe. Sí, bien. Entonces miren qué pasaba allí. Vamos a pensar en el endotelio y en el vaso sanguíneo, mejor dicho. Voy a pintarles aquí el vaso sanguíneo grande. Ustedes saben que el vaso sanguíneo pues tiene sus células endoteliales. Profe, yo tengo es curiosidad de saber cuáles son los medicamentos. Ya. Espere que es que tengo que contarle toda la historia fisiológica para poder entonces hablar de los medicamentos. Listo, tranquila, ya vamos para allá. Por ahora, espérate, yo te voy a explicar qué pasa. Entonces, recuerden que las células endoteliales producen una, pues por la ciclooxigenasa 2, producen una prostaglandina que se llama prostaciclina, ¿cierto? Y les dije que esta se encarga de inhibir a las plaquetas, la agregación, ¿cierto? Y que las plaquetas que van en la sangre, esta es la plaqueta, ella es capaz de producir tromboxano A2 y que el tromboxano A2 es otra prostaglandina, pero que es producida por la COX-1, ¿cierto? Y que el tromboxano A2 produce es agregación de la plaqueta. Entonces miren cómo es el equilibrio. Volvamos aquí a poner una balanza. A nivel de mi vaso sanguíneo, es el equilibrio entre la prostaciclina y el tromboxano A2 el que mantiene al vaso sanguíneo
perfecto, digámoslo así, ni que esté sobreagregado, es decir, ni que se le formen trombos con facilidad, ¿sí? Porque la prostaciclina va a impedir la formación de los trombos, pero que ante un daño importante las plaquetas sean capaces de producir el trombo y entonces hacer la reparación pues de ese daño vascular. Entonces, este equilibrio es algo muy, pues como todos los equilibrios, debe ser muy preciso. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo le daba a los pacientes los inhibidores de la COX-2 selectivos? Quiere decir que este se dejaba de producir, ¿cierto? Ya no se producía prostaciclina porque a esta la había bloqueado. Entonces, ¿qué pasaba con la inhibición de la agregación? Ya no se daba. Si la prostaciclina baja, quiere decir que se pierde el equilibrio. Si se pierde el equilibrio, ¿cierto? Quiere decir que el tromboxano A2 empieza a tener importancia, pues están produciéndose más y por eso se hacía agregación, demasiada agregación, al paciente le daban trombos, llegaba al hospital con un trombo en el corazón, entonces se manifestaba como un infarto o como un trombo en el cerebro y se manifestaba como isquemia cerebral y se dieron cuenta que todo era consecuencia del uso de los inhibidores de la COX-2 selectivos. Entonces, ahí empezaron a salir del mercado muchos de esos medicamentos y quedaron unos poquitos todavía disponibles, ¿sí? Entonces, y son medicamentos que se usan entonces en circunstancias muy especiales. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los medicamentos. Entonces, los AINES, que fueron los primeros que hubo antes de que supiéramos que existían dos ciclooxigenasas, pues de esos tenemos muchos AINES disponibles en el mercado. Tenemos entonces, por ejemplo, al ácido acetil salicílico, la famosísima aspirina, es un AINES. Entonces, miren, voy a hacerles una pregunta a ver si me entendieron el cuento. Si el ácido acetil salicílico es un AINES y estamos bloqueando a la ciclooxigenasa, tanto a la 1 como a la 2 con el ácido acetil salicílico, ¿por qué mecanismo es que el ácido acetil salicílico quita la inflamación y el dolor? Profe, pues no sé, formando el tromboxano. No, estoy preguntando el quita el dolor. Ah, ya. A ver, piensen pues porque eso, así es como les voy a preguntar en el examen, ¿sí? Por eso me tomo el trabajo de explicarles todo el cuento. Piensen todo el mecanismo. Yo estoy dando ácido acetil salicílico y estoy bloqueando tanto a la COX-1 como a la COX-2. ¿Cuál de las dos me explica el mecanismo analgésico? Chicos, ¿qué pasa si yo bloqueo la COX-2 con el ácido acetil salicílico? Porque estoy... Profe, se me arma el dolor, el edema, el Ah, entonces eso vencimiento, explica la porque analgesia. Sí, sí, profe. Muy bien, entonces con el ácido acetil salicílico, cuando usted le da una tableta de aspirina de 500 miligramos a un paciente, porque tiene un dolor de muelas, por ejemplo, entonces usted le da el ácido acetil salicílico, le está bloqueando tanto a la COX-1 como a la COX-2. Por la COX-2 al paciente se le quita el dolor de muela, pero ¿de qué se puede quejar entonces el paciente con el ácido acetil salicílico? Profe, de pronto como está bloqueando también la COX-1 y ahí está lo de la mucosa gástrica, de Ujú. pronto, voy a decir algo, profe, pero si no, pues de pronto Dale, puede ser, me gusta más que me participen a que se me queden callados, así que dime puede ser tranquila. gastritis porque Muy el bien. ácido, bueno, pues por lo de la Sí, muy bien, por lo de la mucosa gástrica. Es que se te está entrecortando. profe, Hola. y puede haber hemorragia. Claro, puede haber hemorragia porque le estoy bloqueando la producción de tromboxano A2 a las plaquetas, entonces ya no se van a poder agregar y por eso el ácido acetil salicílico es un medicamento que en algunos casos puede producir más sangrado de la cuenta.
¿Sí? Y ahí también habría de pronto, pues podría haber también un daño renal. Claro que sí, también. Muy bien, correcto. Entonces, por eso es tan importante que ustedes entiendan esto para que entiendan las reacciones adversas que ustedes deben explicar con los medicamentos. ¿Qué otro AINES tenemos en el mercado que sea muy común? El ibuprofeno. Entonces, el ibuprofeno es otro AINES, ¿cierto? Que bloquea tanto a la COX-1 como a la COX-2 porque pues salieron hace mucho tiempo al mercado antes de que conociéramos estas variantes. Entonces, el ibuprofeno también puede producir gastritis, también puede producir daño renal, sobre todo el daño renal es muy importante con ibuprofeno. En Estados Unidos, como el ibuprofeno es un medicamento de venta libre, los pacientes que sufren dolores a veces abusan del uso de ibuprofeno y eso ha llevado a que en Estados Unidos pues muchos pacientes tengan daño renal por culpa de la toma inadecuada de ibuprofeno. Otro muy conocido, el diclofenaco, es otro de los AINES. Otro es el naproxeno. ¿Sí? Entonces miren cómo tenemos pues una gran cantidad de AINES. Aquí les doy como los más conocidos. Igual ahorita pues en la presentación de pronto se los explico un poquito más. Muy bien, ¿les queda claro estos medicamentos? ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Por el cual son analgésicos, por el cual son antiinflamatorios, pero también por el cual producen reacciones adversas. Sí, profe. Muy bien. Entonces, recordemos que precisamente por esas reacciones adversas, pues se pusieron a buscar entonces qué pasaba y por eso aparecieron entonces los inhibidores de la COX-2 selectivos y entonces qué medicamentos hacen parte de ese grupo. Ahí tenemos entonces, dentro de esos medicamentos, a los COXIBs, COXIBs porque todos terminan en COXIB. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, al Celecoxib, Celecoxib como uno de los más importantes. Antes existía el Valdecoxib, el Lumiracoxib, el Rofecoxib, pero como les digo, muchos de esos se han sacado del mercado por el problema que tenían de inhibir la producción de prostaciclina y favorecer la formación de trombos peligrosos en las personas. Entonces, por eso antes había muchísimos tipos de coxib pero ya no tenemos tantos disponibles. El más utilizado es el Celecoxib. Pero también tenemos dentro del grupo de los COX-2 los Oxicams. Oxicams precisamente porque terminan en esa palabrita. Y ahí tenemos entonces, por ejemplo, el Meloxicam, ¿cierto? Que es uno de los muy utilizados. Y tenemos uno pues que no encaja como dentro de estos, que es el Nimesulide. No sé si habían oído hablar de estos medicamentos en algún momento. Hola, Profe, ¿quién me va a sí, la preguntar? Sí. nimesulide. La nimesulide es, pues a mi tío le mandaban, profe, pero le estaba subiendo la presión arterial, entonces se la suspendieron. Ujú. Pero sí he escuchado que es muy peligrosita esa nimesulide, profe. Todos los medicamentos son peligrosos. Yo creo que en estas clases de farmacología les ha quedado claro eso, ¿cierto? Que el mal uso de cualquier medicamento es muy peligroso, a pesar de que consideremos que el medicamento no lo es. Muy bien, chicos. Entonces, lo que pasa con el nimesulide es que el nimesulide en algunos casos se ha demostrado que con la primera dosis de nimesulide puede aparecer daño renal. Entonces, cuando se recomienda nimesulide, el nimesulide viene en tabletas o en cápsulas, ya no me acuerdo si es en tabletas o en cápsulas, creo que es en cápsulas de 100 miligramos para uso oral. Obviamente todos estos medicamentos son de uso oral. Eh, Al paciente, usted como enfermero, ¿sí? Les voy a hablar del nimesulide en específico porque se usa mucho. Por ejemplo, en odontología, el nimesulide se usa muchísimo para los dolores odontológicos porque, miren por qué se usan en odontología. Si el nimesulide es COX-2 selectivo, después de un procedimiento odontológico, usted tiene el riesgo de sangrar, ¿cierto? Con facilidad. Hola. Ay, no te entiendo, se te oye entrecortado.
Profe, le puedo hacer una pregunta. Yo levanté la mano, Sí. pero no me ha dado la mano, entonces, por Yo favor. pensé que era Heidis la que había levantado la mano. Qué pena. No, Dime, claro. profe, Pregunta. es que me confundí un poquito. Usted me hace el favor y me aclara. Entonces, por ejemplo, ¿puede poner la presentación? Sí, claro. Es que como para poder ver quién me está hablando tengo que pasarme ya. Ah, bueno, profe, entonces, por ejemplo, los que estábamos viendo arribita, los AINES que es el naproxeno, diclofenaco, todos estos bloquean la 2 y pues obviamente se va a ver alterado la uno, ¿cierto? Se bloquean tanto la 1 como la 2, correcto. No son Ajá. selectivos, digámoslo así. Ah, listo. Entonces, Entonces bloquean los dos, pero digamos que bloqueando la 2 favorece pues como el dolor, a la inflamación y todo eso. correcto. Y estos que estamos colocando aquí al lado, todos los que terminan en coxis, ahí me perdí un poquito. ¿Estos solamente bloquean la 2 La 2. o Muy también bien. bloquean los unos y la 2? No, bloquean solo la 2. Solo la 2, ¿cierto? Sí, Entonces, al bloquear solo la 2, pues obviamente va a favorecer, digamos, a los síntomas de acá, pero entonces este no es como los otros que va, digamos, a hacer tantos perjudicar daños. la hemorragia, la Ajá, vasodilatación y la mucosa ajá, gástrica. correcto. Ah, listo, profe. Listo. Entonces, chicos, la nimesulida se usa mucho en odontología, les estaba diciendo, porque ante un procedimiento odontológico, ustedes saben que hay pues sangrado importante cuando retiran pues un diente o hacen las encías son muy vascularizadas y por eso sangran tanto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que con el nimesulide yo bloqueo el dolor, el edema, el enrojecimiento que es tan horrible en la boca después de un procedimiento quirúrgico, pero dejo tranquila a la ciclooxigenasa 1, esta no la bloqueo, las plaquetas siguen agregando, ¿sí? Y si siguen agregando, se quita con facilidad la hemorragia que puede producir el mismo procedimiento odontológico. Entonces, miren que el nimesulide, por esa razón, digamos, es uno de los analgésicos más usados en esa área específicamente y tiene muy buen efecto analgésico. De hecho, pues el paciente con nimesulide mejora bastante de su dolor. Ahora, ¿cuál es el problema del nimesulide? Que se le ha logrado identificar que en algunos pacientes, no todos, con la primera dosis pueden hacer daño renal. Y eso implica entonces que usted como enfermero no debe administrar nimesulide en ningún paciente que ya tenga instaurado algún daño renal o que tenga un solo riñón, por ejemplo, porque pues hay que cuidarle ese riñoncito. Entonces, un paciente con un solo riñón generalmente no se le da ningún tipo de AINES para evitar precisamente el daño de ese riñón. Y debe garantizar muy buena hidratación del paciente cuando le vamos a dar el nimesulide, hidratación. ¿Qué quiere decir eso? Que como sabemos que en algunos casos el nimesulide, aunque no se sabe muy bien por qué puede causar daño renal, debe ser que también tiene un pequeño bloqueo de la COX-1, pero no lo conocemos pues bien en detalle. Entonces, para evitar el daño renal necesitamos obligar al riñón a estar filtrando mucho. Y una de las formas que tenemos fisiológicas de obligar al riñón a filtrar muy bien es manteniendo la hidratación. Si yo tengo buen líquido oral, ese líquido, o sea, esa agua que yo ingiero oral va a pasar a los vasos sanguíneos, va a favorecer la vasodilatación de los vasos sanguíneos, va a producir mejor perfusión al riñón, el riñón entonces va a poder filtrar adecuadamente. Entonces es muy importante decirle al paciente cuando tome nimesulide que tome abundante agua mientras esté tomando pues la medicación. De esa manera pues evito el daño renal o lo reduzco, ¿sí? Entonces recuerden ese detalle. Muy bien, entonces obviamente con los inhibidores de la COX-2 selectivos como son los COXIPs, el Oxicam, los Oxicams o el nimesulide, pues se controla muy bien el dolor, tienen menos reacciones adversas, porque entonces ya no va a haber riesgo de gastritis. Entonces, si yo tengo un paciente con gastritis y que tiene una inflamación importante por un trauma, entonces se le puede dar Celecoxib, ¿sí? O se le puede dar Meloxicam, no hay problema, eso va a hacer que el paciente se le quite su problema y la mucosa gástrica siga produciendo su moco y no le dé gastritis. Pero, chicos, como sabemos que estos medicamentos, si se usan por tiempos prolongados, podrían favorecer la producción de trombos al inhibir la prostaciclina, entonces
en general son medicamentos que se restringe su uso por máximo 7 días seguidos. ¿Sí? No se dan más de 7 días, porque sabemos que después de 7 días el riesgo de trombos podría ser ya más importante, entonces la idea es que el paciente que toma cualquiera de estos no lo use por más de 7 días. Lo máximo, ya yo cuando recomiendo, porque pues uno como enfermero si sabe muy bien las consecuencias, pienso yo que dentro de los medicamentos que un enfermero puede recetar con tranquilidad son los analgésicos tipo AINES. Entonces, yo les digo que se lo tomen por máximo 5 días. Después de 5 días que no siga tomando la medicación. De esa manera reduzco al máximo el riesgo. Yo sé que después de 5 días normalmente ya el dolor ha cedido lo suficiente como para que el paciente tolere el no uso de la medicación. Y de esa manera también lo estoy protegiendo. Entonces ustedes como enfermeros pues recuerden ese pequeño detalle. Muy bien, entonces ya que entendimos la parte de los AINES, voy entonces a mostrarles en la presentación los diferentes tipos de AINES que tenemos. Esperen, yo los busco. Creo que será esta. Es que ya no me acuerdo. No, esas son las reacciones adversas que ya las dijimos. Ay, ¿dónde tengo el cuadrito? Ah, véalo aquí. Ya, listo. No, este tampoco es. Ay, ¿será acá? No. Bueno, entonces me voy para otra parte. Esperen que yo sí sé dónde lo tengo. Pensé que lo tenía en esta presentación. Lo que pasa es que los AINES se clasifican por grupos químicos, ¿sí? Entonces, para que ustedes no se vayan a confundir a qué nos referimos con grupo químico. Entonces, ya les voy a mostrar, porque yo ahorita me fui para decirles esto. Miren, chicos, cuando ustedes entran al campus, en la semana 10, que es está lo de la farmacología del dolor, encuentran este mapa conceptual será, yo no sé. Para mí es como un mapa conceptual. Y allí ustedes van a ver pues la farmacología del dolor de diferentes fármacos. Entonces vemos, por ejemplo, qué debemos valorar en el dolor, el manejo del dolor farmacológico, no farmacológico, aquí lo de los opioides. Entonces, si usted le da clic a cada cosita, usted ahí despliega pues como los medicamentos más importantes. Y entonces estamos hablando de los AINES, ¿sí? Y de los AINES tenemos el grupo de los salicilatos. El grupo de los salicilatos, entonces, obviamente es porque su estructura química es un ácido salicílico. Sí, ahí tenemos entonces al ácido acetil salicílico, que acuérdense que ustedes hicieron un taller de farmacocinética y farmacodinámica que les fue muy bien, sobre el ácido acetil salicílico, que se convertía, recuerden que el ácido acetil salicílico se metaboliza a ácido salicílico y que es ese el que va a continuar los efectos farmacológicos. También dentro del grupo, bueno, también tenemos al salicilato de lisina, es del grupo de los salicilatos. Pero también tenemos medicamentos que son derivados del ácido propiónico, o sea, dentro de los AINES hay unos que son derivados del ácido propiónico. Ahí tenemos precisamente al ibuprofeno y al naproxeno, ¿sí? Estos son del ácido propiónico. Ahí tienen entonces, para que completen sus fichas farmacológicas, ahí tienen en qué tabletas vienen y cuál es la dosis máxima que se puede administrar al día de cada uno de esos medicamentos. Esto lo deben saber ustedes como enfermeros. También tenemos derivados del ácido acético. Entonces ahí tenemos al diclofenaco, a la indometacina, al ketorolaco, como de ese grupo químico. Y tenemos entonces los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, que ya dijimos que son los oxicams, los coxips y la nimesulida. Entonces ahí también los tenemos, ¿cierto? Muy bien. ¿Les queda claro? Como grupos farmacológicos, todos ellos producen las mismas reacciones adversas, los salicilatos, ácido propiónico, ácido acético, producen las mismas reacciones adversas porque bloquean ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Y los inhibidores de la COX-2, pues son, digamos, producen menos reacciones adversas, pero tenemos un riesgo de aumentar los trombos por inhibición de la prostaciclina. Entonces, por eso estos se dejan reservados solamente por 5 días máximo y con pacientes bien hidratados para evitar pues los daños renales. Hasta ahí me han entendido los AINES. Sí, profe. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de dos medicamentos que no son AINES, ¿sí? No son AINES y por eso no se los puse dentro de este grupito, sino que se los puse debajo, ¿cierto? Que son la dipirona y el acetaminofén. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, entonces, la dipirona, chicos, bueno,
Con la dipirona tenemos un gran problema y es que sí parece tener un pequeño efecto antiinflamatorio, o sea que sí podría ser como del grupo de los AINES, pero adicionalmente se sabe que la dipirona no tiene tantos efectos adversos a nivel gastrointestinal como lo tienen, por ejemplo, los otros AINES, ¿sí? Entonces, por esa razón, pues, algunas personas la meten dentro de los AINES, otros libros no lo meten dentro de los AINES. Entonces, como tienen varios mecanismos de acción, pues yo se las dejé por fuera, pero entonces entiendan que en algunos casos sí las meten dentro de los AINES, en otros no. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la dipirona, chicos? Bueno, la dipirona se sabe que sí inhibe la síntesis de prostaglandinas, sí, pero sobre todo lo hace a nivel central. Acuérdense que la prostaglandina a nivel central es la que actúa en el hipotálamo. ¿Sí la recuerdan? Que es la prostaglandina E2, que se las mencioné, o me devuelvo para la presentación del pain. Sí, profe. ¿Sí la recuerdan? Listo. Entonces, si con la dipirona yo estoy bloqueando la ciclooxigenasa cerebral, que es la encargada de que se sinteticen esas prostaglandinas que dan fiebre, pues obviamente cuando yo le doy dipirona a un paciente, por ese efecto, la dipirona es antipirética, ¿cierto? Impide esa síntesis. Y también se sabe que la dipirona tiene la capacidad de activar, miren qué bonito, activar receptores opioides. Acuérdense los receptores opioides mu, delta, kappa. Parece ser que la dipirona tiene capacidad de activarlos, obviamente no de manera tan intensa como lo hacen los opioides, pero es capaz de tener efectos sobre esos receptores y por eso es tan buena analgésica la dipirona. Y fuera de eso también activa receptores cannabinoides que tenemos en el cerebro, específicamente los receptores cannabinoides tipo 1. ¿Sí? Estos receptores cannabinoides, cuando se activan, producen una sensación placentera en el paciente. Pues miren, chicos, que la marihuana de todas maneras es un medicamento, bueno, una droga, no se considera medicamento tanto, más droga, pero que de todas maneras tiene unos efectos que pueden ayudar al control del dolor. Entonces, parece ser que es por esa activación de esos receptores. Y fuera de eso, la dipirona también impide la liberación intracelular de calcio en el músculo liso. Recuerden que el músculo liso, cuando tiene calcio disponible, se contrae muy intensamente. Entonces, si yo con la dipirona impido que haya calcio para la contracción del músculo liso, entonces eso hace que la dipirona ayude al control de los espasmos de músculo liso. Entonces, por eso la dipirona sirve mucho para los cólicos abdominales, para los cólicos renales, que son de músculo liso, por esa contracción, porque al impedir la contracción de ese músculo tiene un efecto antiespasmódico, ¿sí? Entonces, todos esos efectos que acabamos de mencionar, el que sí impida el efecto, pues que sí bloquee la ciclooxigenasa, pero sobre todo la central, que active los receptores opioides, los receptores cannabinoides, todo eso explica su buen efecto analgésico. Y fuera de eso, por lo del impedir el calcio intracelular en el músculo liso, pues tiene un buen efecto espasmolítico. Entonces es muy buen medicamento para el control del dolor. Sabemos también que la dipirona, y esto es muy importante, disminuye la presión arterial porque activa la producción de óxido nítrico en el vaso sanguíneo, y el óxido nítrico es una sustancia que vasodilata. Entonces, si la dipirona hace que haya mucho óxido nítrico en los vasos sanguíneos, produce vasodilatación, y esa vasodilatación puede llevar a reducción de la presión arterial, que es una de las reacciones adversas más importantes que podemos tener con la dipirona. Muchos pacientes con la inyección intravenosa de dipirona se nos ponen muy hipotensos y es por esta explicación, bueno, por esta razón. Ahora, chicos, la dipirona en muchos países está prohibida. En Colombia no, gracias a Dios, en México tampoco, pero por ejemplo, en Estados Unidos ustedes no consiguen dipirona, no existe la venta de dipirona. La razón es porque la dipirona está relacionada con una reacción adversa tipo B muy rara, pero que cuando sucede es muy mortal, y es la agranulocitosis, ¿sí? La agranulocitosis quiere decir que la médula ósea, que es donde producimos los granulocitos, que son leucocitos, ¿sí? Son por ejemplo, los neutrófilos hacen parte de los granulocitos.
Por culpa de la dipirona se dejan de producir esas células sanguíneas y el paciente que entra en agranulocitosis, pues claro, no va a tener ningún leucocito que lo defienda de las infecciones y se mueren fácilmente. Entonces, en algunos pacientes la dipirona puede producir agranulocitosis fatal y por esa razón, para evitar ese riesgo, en algunos países está prohibida la comercialización de dipirona. Eh, Se han hecho varios estudios para determinar qué tan importante es el riesgo de agranulocitosis, o sea, si vale la pena el riesgo-beneficio o no lo vale. Y se han demostrado que son muy poquitos los casos de agranulocitosis fatal, lo que es, indica que es mejor usar dipirona a no usarla, ¿sí? Y que es más frecuente el sangrado gastrointestinal por úlceras causados por el ácido acetil salicílico, que se usa tanto. Se mueren más pacientes por esos sangrados gastrointestinales por ácido acetil salicílico que los que se mueren por agranulocitosis con dipirona. Entonces, digamos que demos gracias a Dios que en nuestro país tenemos dipirona disponible, porque eso impide, pues precisamente al tener tan buen efecto analgésico, impide que para algunos dolores que ameritarían el uso de opioides, el paciente necesite opioides, y eso ha disminuido el riesgo de uso de opioides en nuestro país de manera indiscriminada. En cambio, miren que en Estados Unidos, chicos, a un paciente con una fractura le ponen opioides de inmediato. Entonces, allá tienen un problema muy grande en este momento con los opioides porque tienen muchas personas que por un trauma se volvieron adictas a los opioides. En nuestro país, como tenemos la dipirona, pues la dipirona nos ha salvado del uso excesivo de opioides. Bueno, otra cosa importante entonces que deben tener en cuenta con el uso de la dipirona, bueno, es que puede causar náuseas, vómito, la hipotensión que ya explicamos el por qué. Estas son como las más frecuentes. Ahora, hay una reacción dermatológica que también es una reacción adversa muy grave por el uso de la dipirona, pero que se puede detectar a tiempo y entonces se puede evitar la gravedad, y se llama el síndrome de Steven-Johnson. Esta también es una reacción adversa tipo B, o sea que no es que usted pueda predecir en qué pacientes va a pasar, no. Pero el síndrome de Steven-Johnson aparece inicialmente, aparece como unas lesiones en piel y en mucosas orales, y también puede ser en mucosa nasal, en mucosa conjuntival, que aparecen como unas llaguitas, ¿sí? En la piel aparecen es como unas ampollitas, pero en la boca aparecen como unas llaguitas. Y entonces el paciente se empieza a quejar de que, pero es que tengo como un brote y tengo como unas lesiones en la boca, me duele tragar. Cuando usted tenga un paciente que le acaba de empezar dipirona, en la primera semana de inicio de la dipirona, y se le esté quejando de eso, es obligatorio retirar de una vez la dipirona. Si usted la retira a tiempo, no pasa nada, ¿cierto? Y si el paciente sana. Pero si usted le sigue dando la dipirona, las lesiones cutáneas y en la mucosa siguen evolucionando hasta que el paciente se convierte como una persona quemada, ¿sí? Pierde toda la capa superior de la piel y entonces ya entran infecciones y se muere, pues, pero ya es por la pérdida cutánea. Entonces, es muy importante aprender a identificar el síndrome de Steven-Johnson a tiempo. Muy bien. Entonces, la granulocitosis y el síndrome de Steven-Johnson son como los temores más grandes que podemos tener con la dipirona. Entonces, ustedes como enfermeros, cuando vayan a usar dipirona, que en nuestro país se usa bastante, tengan en cuenta que en un paciente que ya de entrada tenga problemas hematológicos, que ya de por sí tenga un conteo de neutrófilos bajito, por ejemplo, no debemos usar en él la dipirona por el riesgo de agranulocitosis que ya de por sí tiene ese paciente. ¿Sí? ¿Les ha quedado claro? Sí, profe. Muy bien, y aquí les digo cómo usar la dipirona, ¿cierto? La dosis techo, o sea, lo máximo que se le puede poner a un paciente en el día de dipirona son 4 gramos, y usted debe, cuando vaya a poner una dipirona, diluir 1 gramo, que normalmente pues las ampollitas, bueno, hay ampollas que traen más, pero generalmente las más comunes son las de 1 gramo. Usted va a diluir esa ampollita en 100 de salino y lo va a administrar en 1 hora. ¿Por qué en 1 hora? Para reducir el riesgo de hipotensión. Acuérdense que la dipirona produce mucha hipotensión. Bueno, chicos, esa es la dipirona. Y pasemos a hablar del acetaminofén, que ese sí no es AINES, definitivamente no. El acetaminofén es un medicamento muy interesante porque aunque existe hace muchos años en el mercado, hasta todavía aún tenemos duda de qué es lo que hace el acetaminofén entonces en el organismo, aunque ya cada vez estamos más cercanos a saberlo con certeza. Entonces, chicos, el acetaminofén no es un AINES. No, no es un AINES. Cuidadito el que
por allá alguna profesora más adelante en sus prácticas clínicas le digan que el acetaminofén es un AINES, si esa profesora me dice, yo voy, lo busco y lo ahorco. Listo. Mucho cuidadito, muchachos. El acetaminofén es un medicamento analgésico, es un medicamento antipirético, o sea que baja la fiebre, quita el dolor, pero no tiene efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, como no es antiinflamatorio, no se puede clasificar dentro de los AINES, porque los AINES son analgésicos antiinflamatorios. Este no es antiinflamatorio. Muy bien. ¿Cuál es la reacción adversa más importante que tenemos con el acetaminofén? Es la hepatotoxicidad. Y para evitar la hepatotoxicidad, que puede ser muy grave, ahorita les explico cómo produce la hepatotoxicidad, es muy importante que no nos pasemos de la dosis máxima de acetaminofén al día y que tengamos en cuenta que pacientes con desnutrición crónica y pacientes que sean alcohólicos crónicos tienen más riesgo de hepatotoxicidad, entonces en esos pacientes debemos usar la mínima dosis posible de acetaminofén para evitarles la hepatotoxicidad. ¿Listo? Muy bien. En caso de hepatotoxicidad, el paciente se debe tratar con N-acetilcisteína, pero enseguida les cuento bien esa historia. Por ahora, hablemos de qué es lo que se sabe del acetaminofén, de cuál es el mecanismo de acción del acetaminofén. Chicos, cuando tomamos acetaminofén, ¿cierto? Que es lo mismo que paracetamol, ese medicamento llega al estómago y va a absorberse por vía porta hacia el hígado, ¿cierto? Ustedes ya saben que ese es el efecto de primer paso. Entonces, cuando el acetaminofén llega al hígado, el hígado me metaboliza al acetaminofén, claro, por las enzimas del citocromo P450, me lo metaboliza y me lo convierte a paraminofenol. Este es el metabolito, ¿sí? Metabolito del acetaminofén, metabolito hepático. Resulta que ese paraminofenol, por vía sanguínea, ¿cierto? Llega al cerebro. Y allí en el cerebro es capaz de convertirse entonces en otra sustancia, en otro metabolito que es este, y ese metabolito se llama, pues el nombre es cortico, es AM404, pero el nombre largo es N-araquidonidol, araquidonil, si es que es difícil, fentolamina. Entonces, repito, usted se toma el acetaminofén, su hígado lo convierte en paraminofenol. Por vía sanguínea, ese paraminofenol llega al cerebro y en el cerebro, gracias a una enzima, que ya les voy a decir cómo se llama la enzima, esta es la enzima, ¿sí? Esta es la enzima, voy a pintarla así como pinto yo las enzimas para que la recuerden, me convierten al paraminofenol en N-araquidonilfentolamina. ¿Cómo se llama la enzima que hace esto? Se llama la ácido graso amido hidrolasa. Es una hidrolasa. Ácido graso amida hidrolasa. Entonces, yo en el cerebro tengo esta enzima que me convierte el paraminofenol en AM404. Ahora, es este metabolito, el AM404, que en el cerebro va a tener diferentes mecanismos de acción o va a producir diferentes cosas en el cerebro. Por un lado, me va a activar unos receptores, que son los receptores PB1, que son del sistema vaniloide. Entonces, activa el sistema vaniloide del cerebro. Y se sabe que este sistema vaniloide, cuando es activado en el cerebro, reduce la fiebre. Entonces, por este mecanismo de la AM404 que activa este sistema vaniloide cerebral, sabemos que el acetaminofén es antipirético. ¿Qué más hace el acetaminofén? El acetaminofén también entonces va a activar al sistema cannabinoide,
¿sí? Acuérdense que este es el que está relacionado pues con la marihuana, pero pues es un sistema que en este momento tenemos varios fármacos que son capaces de actuar sobre estos receptores cannabinoides. Y lo que va a hacer sobre el sistema cannabinoide es inhibir la recaptación de la sustancia que producimos en el cerebro, pues que se supone que actúa sobre estos receptores, que se llama la anandamida. Anandamida. La anandamida entonces es un ligando natural que yo produzco en mi cerebro, y si yo impido la recaptación de anandamida, ¿qué pasa con los niveles de anandamida entonces en la sinapsis? Se aumentan. Aumentan, muy bien. Y si hay más anandamida, ella va a actuar sobre los receptores cannabinoides tipo 1, ¿cierto? Porque ese es el ligando natural, y el receptor entonces se activa. Y al activarse el receptor cannabinoide, se mejora el estado de ánimo. Por eso la marihuana hace que las personas tengan un estado de ánimo como más alegre, y también hace una relajación, como un estado de tranquilidad psíquica en la persona, ¿sí? Obviamente, si yo tengo mejor estado de ánimo y estoy como relajado a nivel del sistema nervioso central, yo voy a percibir menos el dolor. Y eso entonces ayuda al efecto analgésico que tiene el acetaminofén por este caminito, ¿cierto? Muy bien. Y pues por último, tiene un efecto sobre los canales de calcio, lo que de esa manera se va a liberar menos neurotransmisor excitatorio, y de esta manera habrá más analgesia, ¿sí? Miren pues todos los efectos que tenemos. Y fuera de eso, y este es muy importante, que ya lo habíamos explicado con el tramadol, es el AM404, que es el metabolito del acetaminofén, el metabolito central del acetaminofén, va a activar las vías serotoninérgicas de la médula espinal. Y recuerden que cuando yo tengo más serotonina o activo la serotonina en la médula espinal, eso está relacionado con la analgesia. ¿Cierto? Que por eso el tramadol, al inhibir la recaptación de serotonina y al aumentar los niveles de serotonina, era tan buen analgésico. Miren que entonces el acetaminofén también va a hacer que esas vías serotoninérgicas de la médula espinal estén más activas, y de esa manera tiene muy buen efecto analgésico. Entonces miren pues ese mecanismo como tan complejo, porque realmente son diferentes caminos por los cuales se sabe que el acetaminofén entonces hace su efecto farmacológico. Esto que les estoy contando lo publicó un investigador con apellido Mayet, ¿cierto? No solo él, en el 2017, para que sepan pues que es de lo último que ha salido con respecto al mecanismo de acción del acetaminofén. Entonces, ¿qué podríamos decir del acetaminofén como mecanismo de acción? Bueno, que es el metabolito cerebral o el metabolito central, que se llama AM404, el que va a producir activación del sistema vaniloide, reduciendo la fiebre, activa el sistema cannabinoide, lo que produce una mejoría en el estado de ánimo, relajación y efecto analgésico, afecta los canales de calcio, lo que produce también efecto analgésico, y activa las vías serotoninérgicas medulares para producir entonces también analgesia. ¿Les ha quedado claro? Profe, ¿quién iba a pensar que un medicamento tan simple como parece tiene ese mecanismo de acción tan extenso? Chicos, es un medicamento que existe hace más de 100 años y no se sabía. Sabíamos que tenía el efecto analgésico, sabíamos que no era antiinflamatorio porque no quitaba la inflamación, pero no sabíamos el por qué. Entonces ha habido múltiples explicaciones de lo del acetaminofén, pero la última, pues, que les comento es esta, ¿cierto? La última porque claro que me ha tocado conocerlas todas, entonces ya explico, pues es la última para que ustedes tengan entonces cómo explicarle también a otros y a sus mismos profesores, porque yo creo pues que muchos de ellos no deben conocer este último mecanismo que se explica. Y miren, esa era la diapositiva que yo les quería mostrar ahora, pero bueno, en fin. Bueno, entonces voy a pasar a explicarles cómo es que el acetaminofén es hepatotóxico. Entonces me voy a ir de acá para irme para la pizarra. Entonces voy a archivo, abrir nuevo.
No guardar. Listo. Acá. Entonces vámonos a explicar la hepatotoxicidad por acetaminofén. Hepatotoxicidad por acetaminofén. Y esta es muy importante que usted como enfermero conozca por qué aparece, porque ustedes saben que el acetaminofén es un medicamento de venta libre, que las abuelitas, las mamás, los tíos usan mucho ese medicamento para los niños y si se equivocan en la dosis, pues el riesgo para el niño va a ser esta hepatotoxicidad. O que si también han pasado varios casos, por ejemplo a mi esposo que trabaja en urgencia, le han llegado pacienticos de 13 años que están aburridos con la vida, entonces les da por tomarse todo el acetaminofén que hay en la casa. Entonces, para que ustedes sepan cuál va a ser entonces el riesgo para esos casos que les lleguen a ustedes a urgencias. Chicos, cuando ustedes consumen acetaminofén, pues el acetaminofén se va a ir para el hígado, ya dijimos, ¿cierto? Y allí en el hígado, pues se va a convertir en metabolitos. Entonces el hígado va a producir metabolitos. Y dentro de esos metabolitos, pues tenemos el paraminofenol que dijimos que llegaba al cerebro, bueno, y todo lo que habíamos explicado. Entonces, esos metabolitos son producidos por tanto fase 1 como por fase 2. Sí, acuérdense que el hígado tiene dos formas de metabolizar, ¿cierto? La fase 1 es por la citocromo P450 y recuerden que fase 2 son por enzimas tipo conjugasas. Conjugasas, bueno, ahí me quedo. Muy bien, chicos, resulta entonces que usted consume acetaminofén, se va para el hígado y por fase 1, el acetaminofén, más o menos el 5% del acetaminofén se metaboliza a una sustancia llamada N-acetil benzoquinoeimida. ¿Sí? También le llaman N-acetilbenzoquinona, pues un nombre como más fácil. Realmente el nombre cortico es NAPQI. Listo, para que esto es lo que normalmente la gente dice, es que se produce NAPQI, porque pues este nombre es muy largo de decir y a veces difícil de aprender. Entonces repetimos, el acetaminofén por vía hepática, un 5% del acetaminofén por fase 1 produce un metabolito llamado NAPQI. Este metabolito NAPQI, sí, es tóxico, es un metabolito tóxico, pero entonces digamos que solamente un 5% del metabolito, pues del acetaminofén se convierte en tóxico. Y ustedes ya saben que toda sustancia tóxica que sea producida por fase 1, pues debe pasar entonces a fase 2 para que sea conjugado y que de esa manera ese metabolito tóxico no haga daño. Y entonces ese 5% tóxico se metaboliza por fase 2 combinándose, acuérdense que se conjuga entonces con una sustancia llamada glutatión. ¿Sí? Acuérdense que el glutatión es uno de los conjugadores que tenemos en el hígado. Y de esa manera, entonces, al conjugar NAPQI con glutatión, pues ya se puede eliminar por orina, por vía renal, y ya de esa manera, pues no haría daño el metabolito tóxico. Ahora, el restante por ciento del acetaminofén, ¿cierto? O sea, más o menos un 90, un 95% del acetaminofén se metaboliza por fase 2, ¿sí? Y se metaboliza usando diferentes conjugadores. Se metaboliza, por ejemplo, con ácido glucurónico, se metaboliza se conjuga también con ácido sulfúrico, se metaboliza también con cisteína. ¿Listo? Entonces repito, para que les quede bien claro. Cuando usted consume acetaminofén, llega al hígado y el hígado un 5% me lo metaboliza por fase 1 a NAPQI, pero el restante 90% del acetaminofén se va a conjugar. Y ustedes ya saben que cuando se conjuga, pues todo se elimina con facilidad por orina. Entonces, ¿cuál es el problema de una sobredosis de acetaminofén? Que cuando se da una sobredosis,
Entonces, las enzimas conjugadoras no pueden lidiar con ese exceso de acetaminofén, tratan de conjugar lo que pueden, pero entonces las fase 1 empieza a metabolizar eso que fase 2 no es capaz, lo empieza a metabolizar y por lo tanto este porcentaje del 5% que era el que se metabolizaba por fase 1 se incrementa, ¿sí? Y al aumentarse quiere decir que se está aumentando la producción de el metabolito tóxico NAPQI. Y cuando entonces se aumenta la cantidad de NAPQI en el hígado, cuando va a ir a conjugarse ese NAPQI con glutatión, pues glutatión también va a estar ocupada tratando de metabolizar la sobredosis y entonces no va a haber suficientes conjugadores porque todos están por allá ocupados con el exceso de acetaminofén que se metaboliza por fase 2. No va a haber suficientes conjugadores y entonces no se va a poder conjugar ese exceso de NAPQI que se está produciendo. Y NAPQI es una molécula que es directamente hepatotóxica. Y precisamente se está produciendo en el hígado y está dañando directamente el hígado. Y entonces el paciente intoxicado con acetaminofén pues va a manifestar, pues, inicialmente no tiene nada. Más o menos durante las primeras 12 horas no tiene mayor cambio, pero después de 12 horas de la intoxicación empiezan entonces a aparecer náuseas, vómito, dolor, obviamente en el hipocondrio derecho, y ya pueden empezar a aparecer entonces lesiones manifestadas pues por elevación de las enzimas hepáticas. Entonces si le toman muestras de sangre para mirar función hepática empieza a verse ya la lesión y si no se hace nada pronto pues ya la lesión hepática es tan dañina que la única forma de salvar al paciente sería con un trasplante hepático, lo que ustedes saben que no es fácil pues conseguir. ¿Les ha quedado claro cómo el acetaminofén entonces puede producir hepatotoxicidad cuando es por sobredosis? Profe, sí, pero yo tengo una pregunta. No sé si nos habías dicho la dosis que se considera normal para el paciente. Ah, sí, claro. O sea, normalmente en los libros aparece que 4 gramos al día de acetaminofén, ¿sí? Pero pues para evitar la hepatotoxicidad, sobre todo en pacientes que ya tienen el riesgo, como son los desnutridos y los alcohólicos, es mejor que las dosis no sean por encima de 3 gramos al día. Para un Listo, adulto, claro, para un adulto. Estoy hablando de un adulto, ¿sí? Ok. Entonces, ustedes como enfermeros, si van a recomendar a una persona el uso del acetaminofén al día, no le den más de 3 gramos. Sí, acuérdense que el acetaminofén viene en tabletas de 500, entonces, pues hagan el cálculo, se puede administrar 3 veces al día, pero entonces que esa administración no exceda los 3 gramos para evitar ese riesgo. Chicos, el acetaminofén también viene, yo no sé si ustedes lo conocían, viene en tabletas, bueno, eso sí lo conocen, yo sé, también pues viene en jarabe, bueno, en fin, pero viene en inyectable, en solución inyectable. ¿Sabían o no? No, profe. No, ay, bueno. Si algún día volvemos a la universidad antes de que se acabe el semestre, yo les muestro que allá tengo pues el frasquito vacío, tengo uno cuando venía en frasquito, ahora ya viene pues en bolsita, pero tengo los dos en inyectable y viene de 1 gramo, ¿sí? Trae 1 gramo en 100 mililitros. Esa es la presentación del inyectable. El inyectable, obviamente, pues por vía venosa se va a utilizar para pacientes que tienen dolores importantes, no va a ser pues para cualquier cefalea, ¿sí? Son generalmente pacientes que tienen dolores crónicos, que sabemos que con el acetaminofén pues les podemos mejorar ayudándonos pues con otros medicamentos. Bueno, chicos, entonces, cuando un paciente está intoxicado con acetaminofén, el medicamento, o digamos, ay, ¿por qué no me quita esto? El medicamento que vamos a utilizar para evitar o para reducir la hepatotoxicidad y lograr recuperar al paciente, entonces es N-acetilcisteína. Listo. Chao, que te vaya bien. Bueno, es N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína, chicos, miren, la cisteína es uno de los conjugadores que tenemos en el hígado, ¿cierto? Para ayudar a eliminar el acetaminofén cuando pues se forman el metabolito tóxico. Pero recuerden que el paciente pues que está intoxicado, los niveles de cisteína en su hígado se han acabado por estar tratando pues de eliminar el tóxico. Entonces usted puede darle cisteína
¿cierto? Porque tenemos el medicamento existente que se llama precisamente N-acetilcisteína. Entonces, cuando usted le pone N-acetilcisteína, está haciendo que ese NAPQI que está aumentado pueda entonces conjugarse con esta cisteína y pueda eliminarse y entonces no se produzca el daño hepático. La N-acetilcisteína también se utiliza entonces como un medicamento mucolítico. No sé si ustedes lo han oído mencionar, el fluimucil. La primera marca que hubo de N-acetilcisteína era fluimucil, pues ya existen muchas, pero no sé si lo han oído mencionar. Sí, profe. Sí, entonces, Sí, profe. si a ustedes les llegara a pasar que están en su casa o algún vecino o alguien pues le dice que su hijo se acaba de tomar todo el frasco de acetaminofén y usted ya sabe lo que eso significa, entonces dígale al vecino que compre fluimucil, sobrecitos de fluimucil, eso viene en un granulado que se mezcla en agua y que le dé eso al niño mientras lo lleva a urgencias. Igual tiene que llevar el niño a urgencias, ¿cierto? Pero si le está dando N-acetilcisteína por vía oral mientras llega a urgencias, de esa manera pues estaríamos favoreciendo que se pueda conjugar el NAPQI que se está produciendo en el niño y que entonces la pototoxicidad no se manifieste tan pronto y de pronto no pase nada con el niño. Listo. Ya en el hospital nosotros tenemos N-acetilcisteína venosa para esos casos, entonces ya al paciente se le pone un goteo de N-acetilcisteína, pero mientras tanto digamos que en casa o cuando no estamos pues en el hospital podríamos entonces ir dando la N-acetilcisteína vía oral que también va a tener pues el efecto, no tan rápido, pero va igual a ayudar. Muy bien chicos, vamos a ver qué más tengo que contarles entonces que no se me pase. Esto, muy importante, chicos, esto sí es muy importante. Recuerden que habíamos dicho que en la escalera analgésica de la OMS no se debían combinar fármacos del mismo grupo farmacológico porque se aumentaba el riesgo de reacciones adversas sin mejorar en mayor instancia el dolor. Entonces, aquí les voy a hablar de cuáles son las asociaciones permitidas. No debemos asociar nunca un AINES más un AINES, ¿sí? No aumenta la analgesia, pero sí las reacciones adversas. Eso quiere decir que un paciente no debe recibir ibuprofeno combinado con diclofenaco. No, eso no está permitido. Tampoco ácido acetil salicílico con diclofenaco ni con naproxeno, nada de esas combinaciones. De lo que sea AINES, no se deben combinar dos AINES juntos. Ahora, ¿qué sí podemos asociar? ¿Qué sí se puede hacer y está permitido? Sí, ¿cierto? Usted puede combinar un AINES con acetaminofén, claro. Yo puedo darle a un paciente diclofenaco y por otro lado acetaminofén. Trabajan muy distintos los dos, ¿cierto? Y al trabajar muy distintos y los dos produciendo analgesia, entonces voy a incrementar la analgesia del paciente. Entonces, eso sí está permitido. Entonces, combinen ibuprofeno con acetaminofén, eso no tiene problema. Ácido acetil salicílico con acetaminofén, no hay ningún problema. También se puede combinar AINE o acetaminofén, uno de los dos con un opiáceo débil, con codeína, ¿sí? De esa manera estoy incrementando la analgesia ya sea por el AINES o por el acetaminofén, ¿cierto? Y pues con la codeína que también es un opioide débil, entonces de esa manera pues mejoro notoriamente pues el efecto analgésico, ¿ok? Muy bien, podemos combinar AINES con cafeína, pues de hecho ya es una combinación bastante común. También el acetaminofén con cafeína, de esa manera se mejora el efecto analgésico porque la cafeína mejora el bienestar del paciente y ustedes saben que cuando yo me siento bien, siento menos el dolor. AINES con sedantes, ajá, yo puedo combinar un AINES con benzodiazepina, por ejemplo, y de esa manera mejoro el control del dolor del paciente. También puedo combinar AINES con un anticolinérgico espasmolítico, es decir, un ibuprofeno con buscapina, ¿cierto? Con bromuro de iosina, también es válido. O acetaminofén con bromuro de iosina, sí, eso es válido, ¿cierto? Esto específicamente, pues cuando el paciente tiene dolor de músculo liso. Entonces, para que supieran, pues que estas asociaciones sí son permitidas, sí son válidas. Bueno, chicos, yo creo que ya con eso he terminado el tema de farmacología del sistema nervioso central en su totalidad, incluyendo los opioides y también pues la farmacología del dolor con respecto a los AINES. Listo, entonces salimos a descansito. Sí, profe, bueno. Profe, Hola. yo tengo una, pues no sé, me entró curiosidad. Y si por alguna razón alguien se toma un AINES con otro AINES, pues va a haber
va a haber toxicidad, ¿no? Hay uno que haría al respecto. Bueno, todo depende de la dosis que haya tomado, ¿cierto? Todo depende de la dosis. Obviamente, el riesgo para el paciente es las reacciones adversas, porque al tomar, todos los AINES tienen dosis techo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un límite de dosis que produce analgesia, pero de ahí para arriba ya no va a haber más analgesia, pero sí, obviamente, más daños al organismo. Entonces, si una persona toma diclofenaco con ibuprofeno, por ejemplo, porque simplemente no sabía y ambos medicamentos son fáciles de conseguir, entonces el riesgo para el paciente es que le dé una gastritis bien severa, o si ya de por sí tiene gastritis, le dé una úlcera gástrica y una hemorragia de tracto digestivo, o que le dé un daño renal o que haya un riesgo de hemorragia. Esos serían pues como los riesgos grandes para el paciente. ¿Qué puedo hacer yo como enfermero? Pues si el paciente tiene gastritis, podrías darles medicamentos que protejan la mucosa gástrica. Dentro de esos tenemos, por ejemplo, el omeprazol. Sí, es una opción, que eso ya veremos luego, pues, cuál es el mecanismo de acción del omeprazol. También podría darle un antiácido, este también puede ayudar, o el sucralfate también podría ayudar. Si ya el paciente tiene una erosión, si ya tiene una gastritis instaurada o una úlcera, podría ayudar pues a mejorar la situación con esto. También podría darle misoprostol, pero el misoprostol no es fácil de conseguir, es un medicamento de control especial, entonces tendría que ser por fórmula médica, pues que se le mandara el misoprostol y lo pudiera conseguir, pero eso también podría ayudar pues a reducir los riesgos a nivel gástrico. A nivel renal, lamentablemente, pues sería como darle mucho líquido para tratar como de mejorar la filtración glomerular, pero digamos que no tengo un medicamento. Dicen que la N-acetilcisteína podría ayudar, pero no está como confirmado, entonces no tenemos pues como mucho por allí. Y a nivel de hemorragia, pues es vigilar que no aparezcan hemorragias y que no tenga traumas importantes por lo menos en 8 a 10 días siguientes. ¿Sí? Ah, por cierto que las plaquetas, chicos, que eso no se los dije, las plaquetas que son las que producen el tromboxano A2 y de esa manera pues se agregan cuando son bloqueadas por los AINES. La plaqueta, pues la ciclooxigenasa de las plaquetas es bloqueada, entonces ya la plaqueta no va a producir tromboxano A2. Como la plaqueta es una célula que no tiene núcleo, no puede volver a fabricar ciclooxigenasa y por lo que le queda de vida a la plaqueta va a quedar inhibida, es decir, no va a ser capaz de agregarse. Nosotros recambiamos plaquetas, o sea, mi médula ósea continuamente cada 8 días está sacando nuevas plaquetas a la circulación, más o menos la vida pues de las plaquetas es de 8 a 10 días, entonces el efecto antiplaquetario del AINES va a durar más o menos ese periodo de tiempo. Cuando ya salgan nuevas plaquetas y el paciente no vuelve a tomar AINES, esas nuevas plaquetas sí van a tener posibilidad de agregarse y de producir la hemostasia inicial, que es el trabajo de ellas. Entonces sería como que durante esa semana, después de haber tomado la combinación de medicamentos que no era permitida, pues estar como muy atentos a signos de sangrado importantes y esperar pues que a la semana normalmente ese efecto ya pasa. ¿Te respondí? Sí, señora. Bueno, chicos, entonces 20 minutos, en mi reloj son las 10:10. ¿Está bien? ¿Te descanso? Sí, profe, está bien. Listo, chicos. Entonces nos vemos ahora para empezar entonces ya farmacología del sistema endocrino, que vamos a empezar con corticosteroides porque tiene que ver con este tema y así los vamos conectando de una manera secuencial y lógica. Bueno, nos vemos entonces en 20 minutos. Que descansen.